camión Freightliner de un modelo antiguo, cubierto por una capa de polvo y suciedad, cruzaba un paso montañoso en la región de la Sierra Nevada, donde pasaba un camino conocido como el Camino de la Sombra. Era una carretera que muchos conductores evitaban por la noche. Esta ruta estaba en el sur de Colombia, cerca de la frontera con Ecuador. Los habitantes locales contaban historias aterradoras sobre ese lugar, asegurando que estaba maldito. Pero Manuel Gutiérrez, un camionero experimentado de Cali, no creía en leyendas. Para él, un camino era solo un camino, y las maldiciones y fantasmas eran cuentos creados para asustar a los conductores inexpertos. Su compañero, un joven llamado Álvaro, se sentaba nervioso en el asiento del pasajero, agarrado con fuerza al asa de la puerta. «Don Manuel, ¿está seguro de que es buena idea cruzar por aquí de noche?», preguntó Álvaro, cuando los faros del camión iluminaron una curva angosta y serpenteante en la oscuridad. «Escúchame, muchacho, si nos dejáramos asustar por cada historia de fantasmas, nos quedaríamos sin trabajo», respondió Manuel, encendiendo un cigarrillo. «Entregaremos la carga en Tulcán, y nadie nos detendrá. Relájate». Pero la carretera se volvía cada vez más silenciosa. Incluso el sonido habitual de los grillos, que solía acompañar los viajes nocturnos, desapareció de repente. La luz de la luna, que se filtraba entre las nubes, parecía desvanecerse, sumiendo el mundo en una oscuridad densa. Cuando la aguja del velocímetro marcó 40 kilómetros por hora, los indicadores del tablero comenzaron a parpadear. Manuel frunció el ceño. El camión había sido revisado recientemente, y el motor funcionaba perfectamente. «Esto no me gusta», murmuró, aunque trató de no mostrar preocupación para no asustar a Álvaro. «Debe ser la electrónica fallando». Después de recorrer unos kilómetros más, vieron a una mujer parada al costado del camino. Llevaba un sencillo vestido blanco, y su largo cabello negro cubría su rostro. Levantó una mano como si quisiera detener el camión. Álvaro, lleno de pánico, golpeó a Manuel con el codo. «Dios mío, ¿la vio? Es una mujer», gritó. «Cálmate», gruñó Manuel. «Tal vez sea solo una viajera. Por aquí, en las montañas, pasan cosas así. A veces la gente cruza la frontera a pie». Pero cuando pasaron junto a ella, la mujer se volvió hacia el camión. Su rostro estaba oculto por una sombra densa, pero Álvaro juró que, en ese instante, sus ojos brillaron con una luz blanca y espeluznante. «Don Manuel, detenga el camión», gritó. «No podemos dejarla aquí. Podría morir». Manuel se encogió de hombros, pero finalmente pisó el freno. Nunca había sido un hombre insensible. Puso la palanca en punto muerto y asomó la cabeza por la ventana. Sin embargo, cuando ambos hombres se giraron, la mujer había desaparecido. «Yo la vi», susurró Álvaro, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Estás cansado, muchacho. Necesitas dormir», cortó Manuel, arrancando el motor. Pero en su interior también sintió una extraña pesadez. En el espejo retrovisor, por un instante, le pareció ver una figura blanca detrás del camión. Pasaron unos minutos, y de repente el motor se apagó. Los faros parpadearon y luego se apagaron por completo. El camión quedó inmóvil. Alrededor de ellos reinaba un silencio absoluto, y el aire nocturno se volvió extrañamente denso, como si fuera difícil respirar. Manuel soltó una maldición y abrió la guantera para buscar una linterna. Después de apagar el motor, abrió la puerta de la cabina. «Voy a ver qué pasó. No salgas del camión, ¿entendido?». Álvaro asintió, pero el miedo lo hacía temblar. Sacó su teléfono para intentar calmarse, pero no había señal. En la pantalla apareció un mensaje extraño. «No deberías haber venido aquí». Afuera, Manuel rodeó el camión y revisó el capó. No encontró nada sospechoso. Cuando estaba por regresar a la cabina, escuchó un susurro a sus espaldas. Frío, inhumano. «Manuel», dijo la voz, alargando cada letra.
Se giró bruscamente y vio a la misma mujer vestida de blanco. Ahora estaba más cerca, casi tocando el capó. Su rostro era claramente visible, un cráneo pálido como la muerte, con dientes expuestos y un líquido negro goteando de sus cuencas vacías. «Deja mi camino, o te quedarás aquí para siempre, como todos los demás», susurró. Manuel retrocedió, casi cayendo. Corrió hacia la cabina, pero las puertas estaban cerradas. Dentro, Álvaro golpeaba frenéticamente el cristal, gritando para que lo dejara salir. De repente, la mujer desapareció, pero su voz seguía resonando por todas partes. Las luces del camión se encendieron solas, iluminando la oscuridad para revelar decenas de figuras. Eran como ella, personas con ropas antiguas, cuencas vacías y sonrisas aterradoras. El camión arrancó solo. La cabina se cerró de golpe y el vehículo se puso en marcha rápidamente, como si alguien más lo condujera. Manuel logró saltar a la plataforma lateral y entrar a tiempo. «No nos dejarán ir, don Manuel», gritó Álvaro. Entonces el conductor comprendió. El camino de la sombra nunca perdona a quienes no creen en su maldición. En una gasolinera abandonada en algún lugar del desierto de Atacama, Chile, el conductor de un camión, Enrique Morales, revisaba sus documentos. Tenía que entregar una carga desde Antofagasta hasta Arica. Un trayecto largo a través del desierto, casi 1000 kilómetros, prometía ser aburrido y agotador. Enrique llevaba más de 20 años como camionero, y este trabajo había dejado de sorprenderle hace mucho tiempo. Pero algo en este viaje no se sentía bien. Desde el momento en que llegó al almacén en Antofagasta para cargar el remolque, una sensación extraña no lo abandonaba. El contenedor estaba sellado, y el encargado de la entrega ni siquiera se molestó en explicar qué había dentro. Solo dijo: «Carga 394, solo llévala y no hagas preguntas». A Enrique no le gustó esto, pero no discutió. El trabajo es el trabajo. Sin embargo, en cuanto comenzó el viaje, empezó a escuchar sonidos extraños provenientes del contenedor. Un leve chirrido metálico, parecido a pasos. Lo atribuyó a los baches del camino y trató de distraerse con música. Pero en el fondo, algo lo inquietaba. Cuando el sol comenzó a ponerse, la carretera se volvió completamente desierta. Ni autos, ni luces, solo el interminable desierto. Enrique se sentía como un pequeño punto en medio de un mundo inmenso y silencioso. La radio dejó de captar señal, y el único sonido que quedaba era el monótono ronroneo del motor. Tras recorrer unos 300 kilómetros, Enrique notó a un hombre al borde de la carretera. El hombre agitaba la mano, intentando detener el camión. Llevaba ropa desgastada, y su rostro parecía extrañamente pálido, como cubierto de polvo. A Enrique no le gustaba recoger autoestopistas, especialmente en lugares tan remotos, pero algo en ese hombre lo hizo detenerse. Bajó la ventanilla y le habló al desconocido. «Oye, ¿a dónde vas?» El hombre levantó la mirada. Sus ojos estaban vacíos, oscuros, como dos pozos sin fondo. «¿Dónde termina el camino?», susurró. «Pero es un lugar que no deberías conocer». Enrique sintió un escalofrío en la espalda. Lamentó haber parado, pero ya era tarde. El desconocido rodeó el camión y subió al asiento del pasajero. Lo hizo en silencio, casi sin ruido. «Gracias, conductor», dijo, mirando fijamente hacia adelante. «No todos se detienen aquí por la noche». Enrique intentó iniciar una conversación para aliviar la tensión. «¿Vive por aquí? ¿Por qué camina por el desierto?». El desconocido sonrió. Su sonrisa le pareció a Enrique extraña, como si estuviera forzada. «No, solo espero a gente como tú». Enrique rió nerviosamente, sin saber cómo interpretar esas palabras. El pasajero guardó silencio
y de vez en cuando lanzaba miradas rápidas al contenedor detrás del camión. ¿Qué llevas en el remolque?, preguntó de pronto, rompiendo el silencio. No lo sé. Es una carga sellada. No se supone que lo sepa, respondió Enrique, tratando de sonar indiferente. El desconocido asintió, pero su expresión se volvió pensativa. Luego dijo: a veces es mejor no saber. Saber puede ser peligroso. Enrique sintió sus manos sudar. Quería sacar a ese hombre del camión, pero algo lo detenía. Simplemente siguió conduciendo, tratando de ignorar al pasajero. Cuando finalmente divisó una estación de servicio, después de muchos kilómetros, decidió parar. Quiso comprarle agua al desconocido y decirle que continuara su camino por su cuenta. Pero cuando se giró hacia el asiento del pasajero, este estaba vacío. El hombre había desaparecido. Enrique sintió la garganta seca. Las puertas del camión estaban cerradas con seguro. Estaba seguro de que nadie había salido. Buscó en la cabina, pero no encontró ningún rastro del desconocido. Entonces lo escuchó. Un chirrido. Otra vez. Esta vez venía del contenedor, más fuerte que antes, como si alguien o algo dentro estuviera intentando salir. «¿Qué demonios?», susurró Enrique, con la voz temblorosa. Salió de la cabina, rodeó el camión y se detuvo frente al contenedor. El sello seguía en su lugar, pero los ruidos desde adentro se hacían más claros. Ahora no eran solo pasos o chirridos, eran golpes. Alguien golpeaba desde dentro. «Oye, ¿hay alguien ahí?», gritó Enrique, aunque no sabía por qué lo hacía. En respuesta, del contenedor salió un gemido apagado. Sonaba como una voz humana, pero demasiado distorsionada para ser natural. Enrique retrocedió, sintiendo como el pánico se apoderaba de él. Sacó su teléfono para llamar a su jefe y reportar las rarezas con la carga, pero el teléfono no estaba en su bolsillo. Estaba en el asiento de la cabina, y entonces vio cómo del contenedor comenzaba a gotear un líquido negro. Salía en un hilo fino, dejando un rastro maloliente y extraño. Enrique decidió no abrir el contenedor. En lugar de eso, subió al camión nuevamente y pisó el acelerador, decidido a llegar al destino lo más rápido posible. Todo lo que quería era entregar esa carga a quien fuera y no volver a pensar en ella nunca más. Pero cuanto más avanzaba, más cosas extrañas sucedían. La radio se encendió sola y comenzó a transmitir un susurro. Las voces repetían una y otra vez: «Detente, ábrelo, descúbrelo». Las luces delanteras comenzaron a parpadear y luego se apagaron por completo. Enrique condujo en completa oscuridad hasta que vio luces a lo lejos. Era la frontera de Arica, su destino. Suspiró aliviado, pero de repente las luces se encendieron solas, y frente a él apareció una figura vestida de blanco, el mismo autoestopista. Estaba parado en medio del camino, con la mano levantada. Enrique no tuvo tiempo de frenar. El camión golpeó a la figura, pero no pasó nada. No sintió el impacto. Miró por el espejo retrovisor y vio que la figura seguía de pie en el mismo lugar donde la había visto. Cuando Enrique finalmente llegó al destino, el guardia en la entrada lo miró con una expresión extraña. «¿Está bien?», le preguntó. «Parece como si hubiera visto un fantasma». Enrique no respondió, solo señaló el contenedor. El guardia levantó una ceja. «Pero señor, su contenedor está vacío». La noche oscura cubría una carretera serpenteante a través de las montañas en Argentina, cerca de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Roberto Bustamante, un experimentado camionero, conducía por la ruta RN-38 para entregar una carga en el pequeño pueblo de Agua Chica. La carretera montañosa era complicada. Curvas angostas, descensos pronunciados y casi ninguna iluminación. Roberto estaba acostumbrado a estos trayectos,
Pero desde el inicio, este viaje se sentía diferente. En el almacén donde recibió la carga, le advirtieron: «Vas a pasar por el kilómetro 74. Mantén los ojos abiertos y no te detengas, bajo ningún motivo». Roberto se rió. Había escuchado muchas historias como esa. Para los camioneros, esos cuentos eran comunes, una forma de pasar el tiempo en la carretera. Fantasmas en los caminos, desapariciones extrañas, kilómetros malditos. Todo sonaba divertido hasta que uno se encontraba en medio de los hechos. Pero Roberto era pragmático. «No se preocupen, lo tengo bajo control», dijo mientras recogía los documentos y se subía a su confiable Scania. La carga era simple: materiales de construcción. Destino: un almacén en las afueras de Agua Chica. Le habían prometido que el trayecto no tomaría más de 5 horas. Sin embargo, en el fondo, sentía que esa noche sería especial. Durante las primeras 2 horas todo fue sin problemas. La carretera era relativamente tranquila, con poco tráfico. La radio captaba estaciones locales, y Roberto tarareaba canciones para mantenerse despierto. Pero cuando el reloj pasó la medianoche, notó que la carretera estaba demasiado silenciosa. Ni un solo vehículo aparecía en el horizonte. Miró el navegador. La pantalla mostraba que se acercaba al kilómetro 74. Ese número le recordó la advertencia que había escuchado en el almacén. «Tonterías», murmuró, intentando calmarse. «Son cuentos para asustar a los novatos». Pero al pasar el letrero que marcaba el kilómetro 74, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En ese tramo de la carretera, algo cambió. El aire se volvió más pesado y el cielo nocturno, que antes estaba despejado, se cubrió de nubes densas. Incluso los faros del camión, normalmente potentes, parecían menos brillantes. Entonces, Roberto lo vio. Al costado de la carretera había un auto con las luces intermitentes, pidiendo ayuda. Junto a él, una mujer agitaba los brazos. Parecía exhausta. Su cabello largo, húmedo por el sudor o el rocío, le caía sobre el rostro, y su ropa estaba rasgada. Roberto entrecerró los ojos, tratando de distinguirla mejor. «¿Necesitará ayuda de verdad?», murmuró mientras reducía la velocidad. Pero en cuanto el camión disminuyó su marcha, la mujer dejó de agitar los brazos. Se quedó inmóvil, con la cabeza ladeada como una muñeca rota, mirando fijamente hacia él. Su rostro era indescriptible. No solo estaba deformado, sino que las facciones parecían estar en lugares equivocados, como si algo hubiera jugado con ellas. Roberto pisó el acelerador y pasó junto a ella. En el espejo retrovisor, la vio correr hacia la oscuridad hasta desaparecer por completo. Su corazón latía con fuerza, como si acabara de evitar un accidente. «Debe ser el cansancio», murmuró, secándose el sudor de la frente. «Los nervios me están jugando una mala pasada». Encendió la radio para distraerse, pero en lugar de música, escuchó un crujido, como si alguien manipulara un viejo receptor. Entonces, entre el ruido, se escuchó una voz. «¿Por qué no te detuviste?». Roberto apagó la radio de golpe. No, debí imaginarlo», se dijo a sí mismo. Pero los murmullos no se detuvieron. Ahora resonaban dentro de la cabina, voces masculinas y femeninas, graves y agudas, todas repitiendo lo mismo. «¿Por qué no te detuviste? ¿Por qué no te detuviste?». Roberto se tapó los oídos con las manos, intentando concentrarse en la carretera, pero las voces eran cada vez más fuertes. Casi invadió el carril contrario cuando notó una figura en medio del camino. Era la misma mujer. Pero esta vez no estaba sola. A su lado había más figuras. Hombres, mujeres, incluso niños. Sus rostros eran tan distorsionados como el de ella, y sus ojos brillaban con una luz pálida. Roberto giró el volante con fuerza para esquivarlos. Las llantas chirriaron mientras el camión se desviaba hacia un poste de la carretera.
Cuando recuperó el conocimiento, el motor del camión seguía encendido, pero la cabina estaba llena de humo. Respiraba con dificultad y su cabeza latía de dolor. Miró por la ventana. La carretera parecía interminable y en el horizonte solo había niebla. Revisó el navegador, pero este solo mostraba un símbolo parpadeante: error de ruta. Encendió las luces altas y trató de ver algo adelante. Entonces vio un letrero. En letras grandes y blancas, decía: Kilómetro 74. Apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Esto es imposible. Ya pasé por aquí. Pisó el acelerador, decidido a salir de ese lugar, pero no importaba cuánto avanzara. La carretera no cambiaba. Después de 10 minutos, vio el mismo letrero. Kilómetro 74. Un crujido. Roberto escuchó el ruido proveniente del contenedor. Al principio era leve, pero se volvió más fuerte, como si algo o alguien estuviera moviéndose dentro. Sabía que la carga estaba sellada, pero ahora sentía que había algo vivo adentro. Golpes. Ahora los sonidos venían desde detrás de su asiento. Roberto no pudo más. Salió de la cabina con un hierro en la mano, siempre guardado para emergencias, y se acercó al contenedor. El sello estaba roto, tirado en el suelo. Las puertas estaban entreabiertas. «¿Quién está ahí?», gritó, aunque su voz temblaba. Abrió lentamente las puertas y miró adentro. El contenedor estaba vacío, pero en las paredes había palabras grabadas con arañazos. «Debiste haberte detenido». Al día siguiente, cuando encontraron el camión de Roberto a un lado de la RN38, estaba vacío. Roberto había desaparecido sin dejar rastro. En el letrero del kilómetro 74, alguien había grabado su nombre: Roberto Bustamante. Dicen que si conduces por esa carretera de noche, podrás escuchar su voz. No te detengas, nunca te detengas.